Hola amigas y amigos, bienvenidos a Punto de Inflexión, un programa de ideas, reflexión y propuestas especialmente diseñado para ti. Somos Carlos Faux y Rafael Mesa. Comenzamos. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos aquí en Punto de Inflexión, un programa conducido por Rafael Mesa y un servidor, Carlos Faux, y especialmente diseñado para hacer una reflexión, análisis, profundización y encontrar soluciones a los problemas que más nos preocupan dentro de la sociedad. Por eso es importante suscribirse, ponerle like y sobre todo compartir a más y más personas para llegar más lejos con estas reflexiones tan importantes. Y pues bueno, hemos estado trabajando tres temáticas fundamentales: la salud mental, la democracia y la construcción de paz. Estos tres temas están ligados entre sí. Finalmente, para encontrar la paz necesitamos todos estos elementos. Y en esta ocasión estamos abordando el tema de la democracia. La primera parte de este programa estuvimos la semana pasada con el doctor José Antonio Crespo analizando pues la crisis de la representatividad democrática. En primera instancia haciendo un análisis histórico. Vale la pena escucharlo y sobre todo entender, comprender cómo se construye esta democracia y esta representación, y para podernos dar cuenta en la actualidad lo que se está viviendo, esta complejidad democrática, porque finalmente es una construcción compleja. Y bueno, en esta segunda parte vamos a continuar con el doctor Crespo para profundizar ya en concreto en lo local, aquí en México, cómo se está viviendo esta representatividad democrática, esperando sobre todo que a ustedes les dé sentido, nos ayude en la toma de decisiones y sobre todo nos ayude más a, de alguna forma, cuidar esta democracia que tanto ha costado construir en el mundo, pero también en nuestro país. Así es que espero lo disfruten y pues bienvenidos y adelante, continuamos con la segunda parte. Gracias. De parte de Morena. Eso ya cambió con la coalición PRI-PAN-PRD en el 2021. Sí sirvió la coalición y le quitaron a la coalición oficialista 55 diputados. Entonces desde entonces ya no tiene mayoría calificada, solo mayoría absoluta, que sí te permite aprobar leyes secundarias sin preguntarle a la oposición, pero solo leyes secundarias, no constitucionales. Ahí sí necesitas a la oposición. Pero también te permiten en la Cámara Baja el presupuesto, que es lo que se está discutiendo ahorita, por ejemplo. Tú con tu coalición, si tienes mayoría absoluta de 50% más uno, y ahorita Morena con sus aliados tiene 55, 56%, pese a que también obtuvo como 44% de la votación. O, si quieren, ya de voto efectivo obtuvo 48%, quitando ya los votos nulos y de los partidos que perdieron el registro. El voto efectivo que obtuvo Morena y su coalición fue 48%. El resto de la oposición, con todo y Movimiento Ciudadano, obtuvo el 52% restante. Sin embargo, por estas cláusulas, Morena tiene 56%, 55, 56% de los diputados, y el conjunto de la oposición, que obtuvo mayoría de votos, solo tiene 45% de los diputados. O sea, una diferencia de 10 puntos. Sí. Y es lo que tú obtuviste más votos como oposición. Y sin embargo, tienes 10% de diputados menos. O sea, sí hay todavía una gran distorsión en nuestro Congreso. Entonces, más o menos esa es la idea de la representación, en términos, digamos, de la conformación del Congreso. Y ese es el origen de los partidos. Pero desde luego hay mucho más que decir de los partidos. En primer lugar, aunque los partidos sean solo dos, puede funcionar una democracia, como Inglaterra y como Estados Unidos, pero tiene que haber por lo menos dos. Si son 3, 4 o 5, bueno, ok, tienes más opciones. Pero el chiste de los partidos es que, aunque la gente no milite en los partidos,
al votar tú por un partido, ya sea en un sistema parlamentario o en uno presidencialista, ese partido te representa. Tú estás votando por su gente, por sus candidatos, porque te convencen, o por sus programas, de lo que ellos dicen, yo si llego al poder voy a hacer esto, 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 esto. A veces son ideas más estructuradas, a veces son medidas muy concretas, pero si tú dices, mira, van a hacer programas sociales, van a ampliar el sistema de salud, van a hacer más universidades públicas, en fin, lo que ellos te ofrezcan, y a ti te convence que ese proyecto es el que más te gusta, o bien puedes votar por ese partido porque los otros ya gobernaron y te decepcionaron, no cumplieron, fueron corruptos, entonces votas por un partido nuevo con la esperanza de que ese partido gobierne mejor que los que ya conociste. Eso fue lo que pasó con el PAN en el 2000. El PAN Claro. nos decepcionó, por lo menos a muchos, por cómo gobernó, a final de cuentas no gobernó tampoco como se hubiera esperado, y luego el PRD no llegó a la presidencia, pero sí en la capital, en varios estados, y luego cuando surge Morena, pero así son las imágenes de la gente, ¿no? Surge Morena como un partido nuevo, después del 2012, ¿no? Y entonces mucha gente dice, el PAN ya nos decepcionó, el PRI no se diga. E incluso cuando le vuelven a dar el voto al PRI en 2012, lo que hacen los priistas es robar como locos, a nivel de la presidencia, de los gobernadores, etcétera, a robar como locos y te vuelven a generar la decepción y la ilusión de que el nuevo partido, como es nuevo en nombre, como es nuevo en logotipo y en color, es nuevo totalmente de todo. Ah, bueno, pues vamos por el nuevo partido, estos nunca han gobernado. Sí, cuando en 2015 ya estaba Morena y empezó a ganar algunas plazas, por ejemplo en el Distrito Federal, me acuerdo incluso algunos colegas, no voy a decir nombres, que decían, pues a ver cómo gobierna en el Distrito Federal, en las alcaldías que ganó Morena. Y yo le decía, pues ¿cómo que a ver cómo gobierna? Pues esos mismos ya Son gobernaron los mismos. bajo el PRD, otros bajo el PAN incluso, otros bajo el PRI. El PRI. Digo, ¿cómo que a ver cómo gobiernan si son los mismos? Pero la gente le da la ilusión, Cierto. ve un logotipo distinto y cree que es un partido totalmente distinto. Cierto. Muchos se fueron con esa ilusión de Morena. Entonces, bueno, el chiste, a final de cuentas, es de que haya varios partidos y que exista la posibilidad de la alternancia, eso es parte de la democracia, para que los partidos se esmeren un poco en gobernar mejor, para que no los quites. Y siempre exista la posibilidad de decir, aunque sean los mismos, demócratas, republicanos, ya me cansó los demócratas, voto por Trump, porque Trump nos está ofreciendo algo nuevo, él como persona, más allá de que sea de un partido viejo, viejísimo, pero él como persona nos ofrece algo nuevo, a muchos sectores votamos por él. Ya nos decepcionó Trump, votamos por los demócratas. Ya nos decepcionó Biden, votamos por los republicanos. Bueno, pues aunque sean los mismos partidos, pero puede ser otra gente, pueden cambiarle de pronto el programa según los problemas que se estén afrontando en cada momento, pero el chiste es que exista la posibilidad de la alternancia. Y también que algo que no pasa en Estados Unidos, formalmente sí, pero en la realidad no, y difícilmente en Inglaterra, que haya la posibilidad de nuevos partidos, ¿sí? Ya sea que sean los mismos o algo totalmente nuevo, porque sí de repente surgen algunos partidos con gente que nunca ha estado en el poder, pero casi siempre empiezan muy chiquitos, muy poquitos, y a veces pueden crecer o no crecer, pero el chiste es que también esté abierta la posibilidad de que te organices y formes un nuevo partido. No importa que seas un viejo político como lo era López Obrador, y que ya cuando vio que en el PRD se le acababan las posibilidades, formó su propio partido. O ahora Marcelo Ebrard, que está pensando en hacer para dentro, después del 24, que es cuando la ley lo permite, otro nuevo partido, aunque él lleve años en la política. Pero también está el ejemplo, por poner ejemplos en México, del Partido Alternativa Socialdemócrata que compitió bajo ese nombre, habiendo obtenido su registro poco tiempo antes, en 1990, perdón, en 2006.
2006, con Patricia Mercado, que hoy está en Movimiento Ciudadano como senadora, pero ella era la candidata. Era una activista de organismos cívicos y de pronto con muchos académicos, muchos de ellos los conozco yo, a mí me invitaron a ese partido, yo voté por ese partido, pero no quise incorporarme al partido porque yo nunca he querido estar en ninguno partido, ¿no? Este, pero bueno, pero yo voté por ese partido primero porque yo conocía y me daba toda la confianza del mundo y me la sigue dando como persona Patricia Mercado. Y segundo, porque era un partido socialdemócrata con el que yo me identifico más ideológicamente y había mucha gente, colegas que yo conozco, que yo confío en ellos, gente de bien, activistas, algunos habían estado en algún otro partido, pero ya se habían salido. Entonces yo dije, bueno, si no voy a votar por el PAN porque ya me decepcioné con Fox, ya voté por Fox, pero después de 6 años dije, pues el PAN tampoco está cumpliendo. Calderón hubo 2, 3 cosas por ahí que no me convencieron, que me alejaron, y López Obrador, como se los platicaba la otra vez, nunca me dio confianza, entonces dije, voy a votar, aunque sea por el registro, por este partido Alternativa Socialdemócrata, partido nuevo, que sin embargo, había gente que habían salido del PRI, había gente que había estado por aquí en otros partidos, o sea, había políticos también, no todos eran nuevos. Tan es así que muchos de esos expriistas le dieron golpe, logró el registro de ese partido en 2006, pero le dieron golpe a Patricia Mercado, incluso con porros y todo, en una convención, Sí, para sí, quitarle sí, la dirigencia y sí. quedarse y empezar a manejar los recursos ellos. Y eso lo pongo como ejemplo de por qué, de la siguiente idea. No hay partidos puros, no hay partidos impolutos. La gente quiere creer, todavía hoy por hoy, la gente quiere creer que sí puede existir un partido impoluto, inmaculado, honesto, que va a hacer las cosas bien, que no va a ser corrupto. No existen esos. Y pongo este ejemplo de alternativa porque mucha gente sí era recta y sin embargo se les colaron gente ambiciosa, gente Claro. que va a hacer política para ellos mismos, gente egoísta. No digo que no existan políticos rectos. Yo conozco de todos los partidos gente recta, básicamente honesta, que no incurrieron en corrupción. Sí, sí existen, pero como partidos no. Como partidos siempre va a haber gente ahí que va a robar, gente que va a ser demagoga, gente que van a mentir, gente que van a traicionar, gente que va a estar viendo cómo consigue cosas para ellos mismos, en todos los partidos. Es decir, en todos los partidos hay gente presentable, gente recta y gente indecente, y gente indeseable, todo, no, pero lo que no hay es un partido impoluto. Claro. Sí, claro. Todos los partidos se presentan así. El PAN también durante años. La cosa es que no había estado en el poder, por eso se mantenía como fuera de la corrupción, porque no estaba donde se podía, ¿no? Desde, como dicen, ábrele las arcas y en arcas abiertas hasta el más santo peca. Sí. Bueno, cualquier partido, una vez que llega al poder, en primer lugar le llega la tentación del poder. Entonces, incluso ciudadanos que se han mantenido como básicamente honestos pueden caer en la tentación del poder y se corrompen. Primera. Segunda, cuando un partido llega al poder, llegan automáticamente oportunistas de otros partidos que sí han sido corruptos ellos como personas, pero se meten al nuevo partido y llegan y los aceptan y dicen, ya me convencí de tu ideología y empiezan a meterse esos corruptos de otros partidos. También pasó con el PAN. ¿A cuántos priistas no recibió el PAN cuando ya llegó al poder? A un montón. Y muchos de ellos corruptos. Entonces, no podemos tener partidos puros, no podemos tener partidos impolutos, pero no podemos prescindir de los partidos para que haya este juego democrático. Y esa es la representatividad mayor o menor que se puede tener, muchas veces muy deficiente, porque de pronto dices, pues ya recorrí a todos los partidos y ya todos me decepcionaron, pero pues voy a votar por el menos malo, o voy a votar para castigar al que está gobernando, o para quitarlo. De hecho, el voto
que podemos esperar para el frente formado, el Frente Amplio de PRI, PAN y PRD, la gente que vaya a votar por ellos no es porque crean en el PRI, en el PAN o en el PRD y que los consideren partidos verticales. Ya demostraron que no. ¿Por qué van a votar por ellos? Mucha gente dice, oye, ¿vas a votar por los del pasado? Pues eso te dicen muchos obradoristas. Ese es el discurso del Movimiento Ciudadano. ¿Vas a votar por el PRI y el PAN, que ya vimos cómo gobiernan? Y tú dices, sí, porque para mí Morena es peor, está peor, porque también está lleno de priistas, de los de antes, están muchos panistas, no tantos, pero también muchos que incurrieron en corrupción, hay muchos perredistas que también incurrieron en corrupción, y no me gusta cómo está gobernando actualmente, están deshaciendo al país, en nuestra perspectiva de quienes así pensamos. Entonces, pues ni modo, yo quisiera votar por un partido nuevo, pues sí, pero no hay, están esos. Y ese es el discurso un poco de Movimiento Ciudadano, decir, mire, yo no he gobernado, yo soy limpio. Sí, exacto. No, bueno, pues, primera, no tanto porque la gente que te forma, muchos también ya fueron priistas, empezando por el mero mero, pero muchos de los otros dirigentes ya fueron priistas o fueron perredistas o ya estuvieron en otros gobiernos. Hay gente también decente, vuelvo a decirlo. Patricia Mercado a mí me convence. Claro. Y conozco a mucha gente ahí, que yo diría es gente recta, pero también hay muchos que no. También hay muchos que a final de cuentas le van a entrar o han entrado en la cuestión de la corrupción, de los Exacto. manejos sucios, ¿no? De las traiciones, del oportunismo. Entonces, si no hay otros partidos y los únicos que le pueden ganar a Morena, y si mi prioridad es que salga Morena para el próximo sexenio, por lo que están haciendo, pues ese es el voto útil. Voto por ellos no por convicción, voto como instrumento para que se vaya Morena, para los que pensamos que Morena es peor. Pero en ambos casos no te sientes muy representado. Esa es parte de la crisis de representatividad. ¿Tú te sientes representado por el PRI, por el PAN? Pues no. Habrá gente que te diga, en algún momento me sentí representado, por ejemplo, por el PAN o por el PRD cuando nació el PRD. E incluso cuando llegó a la capital, mucha gente te podría decir, yo voté por el PRD y me sentí representado, pero luego ya no, porque incurrieron en todo lo de siempre, y el PAN tampoco. Entonces, mucha gente que va a votar por el Frente, o que ya votó por esa coalición en 2021, oye, ¿te sientes representado por el PRI? No. ¿Por el PAN? Tampoco, me decepcionó. ¿Por el PRD? Tampoco. ¿Y por qué votas por ellos? Para frenar, para controlar o para quitar a Morena. En 2021 era para contrarrestarlo, o sea, la fuerza de Morena en el Congreso, y salió bien. Ahora es para tratarlos de quitar, porque preferimos muchos a Xóchitl, ya que quedó como candidata, la ves y dices, Xóchitl tal, bueno, tendrá defectos, yo no la idolatro, yo no la, no siento que sea una, porque esos no existen, somos seres humanos. Así es, Pero puedo decir, prefiero a Xóchitl con un grupo de partidos que no atentó tanto a la democracia, contra la democracia, como está haciendo Morena, por ejemplo, o que creó el Seguro Popular, se creó con el PAN, los comedores comunitarios se crearon con el PAN, y así nos vamos, ¿no? El PRI creó muchísimas instituciones, creó sistemas, programas sociales, y el PRI a final de cuentas abrió la democracia. Cedillo abrió la democracia, entonces el PRI tiene, por lo menos podemos reconocerle que en cierto momento, claro, las condiciones orillaban a eso, las cosas no son gratis, pero a final de cuentas aceptó y abrió la democracia. Este partido, desde mi punto de vista y de mucha gente, está cerrándole el paso a la democracia. El PRI abrió, con todo el que PRI fue un partido antidemocrático, autoritario, hegemónico, sí, pero se abrió a la democracia. Este llega por vía democrática y está cerrando la democracia. Entonces muchos decimos, pues el PAN por lo menos y el PRI, el último PRI, pues por lo menos no tuvieron la fuerza o la intención de clausurar la democracia. Esto sí, entonces yo voy a votar por los otros, aunque no me sienta representado, ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, pero confío en que ellos van a ser el contrapeso
que no van a arruinar la democracia. Y si veo a su candidata, a mí me inspira más confianza de que va a ser mucho más demócrata que López Obrador o que Claudia Sheinbaum, y eso ya son percepciones. Obviamente del otro lado te dicen al contrario, el PRI y el PAN son los conservadores y son los que son golpistas y quieren dar un golpe de Estado, y Xóchitl es terrible y es corrupta, o como dicen, es corrupta, ¿no? Ajá, Este, sí. en cambio, Claudia es impecable. Te lo dicen. Bueno, Ujú, pues cada ujú. quien según sus creencias vota. Claro, Para eso claro. existe la democracia. Oye, Ujú. José Antonio, a ver, yo quiero nada más retomar todo esto porque verdaderamente, No, bueno, es qué una clase. interesante, qué bruto, qué Sí, sí, interesante ha sí, estado. sí, So- sí. algo que me llevo a esto es qué complejidad, ¿eh? Es decir, la construcción de la Ujú, democracia es muy compleja, sin duda, ¿no? Es decir, ahorita que Muy. hablabas de ujú. Inglaterra y de Alemania y de Francia y todos los países como han ido construyendo, Estados Unidos, es sumamente complejo. Y pues de alguna u otra forma pues, se han ido marcando las ideologías, ¿no? Y eso ha permitido pues, acercarse un poco más, digamos, a los distintos estratos sociales en el mundo, ¿no? Eso me queda muy claro. Pero de que está complicado, está complicado. Es decir, estructurar una democracia es sumamente complejo. Y por el otro lado, una democracia representativa, que debería de ser eso, representativa en este caso, hablando en nuestro país, pues de ciertos distritos, pues vas y los ves a los diputados ahí en la Cámara, como dicen, en la cargada, ¿no? Es decir, todos votando por una cosa, ¿y cuál representatividad, no? Digo, yo te lo digo como ciudadano que Ujú, no conozco ni a mi diputado y que si lo llegara a conocer, pues a ujú, lo mejor me decepcionaría más de lo que me puedo decepcionar de no ujú, conocerlo. ¿Sí? Entonces, ujú. desgraciadamente, pues sí, esta complejidad de la democracia y el uso y manipulación del poder, ¿no? En ella, el tratar de controlarla, pues nos lleva a lo que estamos viviendo ya en estos momentos, ¿no? Como dices tú, en esta configuración de partidos en donde ya se mostraron quiénes son, ¿no? Y pues vamos a lo mejor, como comentas, pues por aquellos que le hicieron menos daño a la democracia, ¿no? A lo mejor construyeron incluso instituciones, que ayudan a que no se fracture esto más rápido, ¿no? Que nos den fortaleza democrática. Y bueno, aquí hay de dos sopas, es lo que hay, ¿no? Y seguimos como estamos. O bien, no sé, no se ve mucha salida, ¿no? Más que pensar en una situación como esas, pero Rafa inició con algo importante que me parece vital y que en cuanto a la representatividad, y que lo veo de esta forma. Eh, tú comentabas las ideologías que de alguna manera se forman a través de los años, ¿no? En las democracias, pero nosotros ya llegamos a un punto en donde lo que estamos observando es que esta coalición, pues no tiene una ideología, ¿no? Es decir, no hay una propuesta ideológica siquiera, ¿no? Y por el otro lado, pues escuchas y pues todo es al mejor postor, ¿no? Es decir, de los dos bandos, ¿no? Y entonces ya ni siquiera la representatividad ideológica existe, ¿eh? Sino más bien estamos jugando con el comercio, comerciando la política. ¿Qué opinas de eso? Lo que pasa es que la ideología solamente, digo, se pueden ir formando, se han ido formando. Por ejemplo, izquierda, derecha, en las democracias, por lo menos dices, alguien de izquierda es alguien que dice que hay que el Estado participe un poco más, ¿no? Ujú, Aún dentro de ujú, un esquema democrático como es la socialdemocracia, la izquierda dice, ok, sí va a haber iniciativa privada, sí va a haber competencia, pero que el Estado participe más, que ponga más reglas, que ponga más límites para que no se dé la explotación del capitalismo salvaje. Y la derecha podría decir, no, mientras menos Estado mejor, que fluya el mercado. Entonces ya tienes dos posturas básicas que así conocemos es, como así izquierda y es. derecha, Ujú, generales, este, ujú, y entonces la gente que se identifique más, digamos, con
el que el Estado participe para evitar más explotación, para que fomente mayor igualdad social, como ha pasado en varios países socialdemócratas, pues entonces yo voto por el partido que sea socialdemócrata. O los que son más hacia el capitalismo, digan, o el liberalismo, yo voy por los partidos que digan que el Estado no se meta demasiado, ¿no? Un mínimo, pero prefiero que haya más libertad, etcétera. Pues ahí tienes un ejemplo, digamos, de ideologías generales. Pero ese es solo un factor, porque por un lado tú puedes tener un partido, como desde mi punto de vista ha sido Morena, que te dice, a ver, yo veo lo que ofrecía López Obrador, ¿dónde firmo? Por Ujú. supuesto. Claro, o sea, nos decía, yo quiero que se acabe la pobreza. Yo también. Pues sí, Que no haya pues pobreza sí. extrema, yo también. Que haya mayor igualdad social, mejor distribución del ingreso. ¿Dónde Sí. lo firmo? Que crezcamos del 4 al 6%, claro, qué bueno, ¿no? En vez del 2%, 4 y luego 6%. Que ya no tengan que ir los mexicanos a Estados Unidos por obligación, sino solo por gusto. Que no, pues, claro, quiere decir que aquí habrá trabajo bien pagado, que se acabe la corrupción. O sea, claro que yo le firmo todo lo que ofreció López Sí. Obrador, que se acabe la impunidad, o Ujú. sea, nos estaba ofreciendo un país escandinavo, como él mismo lo Ujú. ha dicho muchas veces, con Ujú. Ujú. educación de Finlandia, salud de Noruega o de Dinamarca. No, pues sí, claro que voto por ese, pero no basta con las promesas. Es decir, Ujú. ¿cómo le vas a hacer? ¿Es posible o no? Exacto. Primero, ¿es posible Ujú. una utopía en 6 años? Esa utopía, yo decía, de entrada, aunque se tomaran las medidas adecuadas, en seis No la años no cumples. logras eso, es un engaño. Los Ujú. países escandinavos se tardaron todo el siglo XX, Sí. ¿no? Ujú. Segundo, a ver cómo le vas a hacer, y empiezas los, los- cada especialista en su tema. Oye, esto es una fantasía, así no vas a llegar a ningún lado. Es más, incluso a veces puedes decir, de esta manera te va a salir al revés de lo que estás buscando, te va a Ujú. ser contraproducente. Entonces, no es nada más los objetivos bonitos que te ofrezcan, es cómo lo vas a hacer, eso es más importante. Así Pero la es. mayoría de la gente se queda con los qué. ¿Qué me Ujú. ofreces? 6% de crecimiento, pues qué padre. Que se acabe la pobreza, que haya Sí. educación para todos, gratis, que haya salud de primera, pues claro que voto por ti. Pues sí, pero la cosa es ahora pregúntale cómo le va a hacer, Exacto. ¿no? Y entonces ahí es donde tienes que meter la lupa y decir, Ujú. oye, no, así no va a salir, esto es una Ajá. fantasía. ¿Cómo Así vas a es. acabar con la violencia del narco? Pues diciéndoles que obedezcan a sus abuelas, ¿no decía? Ujú. Sí. Que le hagan caso a sus mamás, hombre, y a su Ujú. abuela, Ujú. que no, pues sí, pero no, no, No va a así no va a poder. funcionar. A lo mejor la Convocando abuela es el capo, ¿no? la abuela del Chapo, este, Sí. o decía, voy a convocar a todos los mexicanos a una fraternidad. Pues, oye, qué Sí. padre, pero eso es para un, Ujú. un cuento de hadas, ¿no? Ujú. Sí. Así no funciona la realidad. Sí. Entonces, no basta Ujú. solo con lo que te ofrecen, Ujú. sino cómo, y luego también decir, además, no solamente, sino que luego te cumplan. Ujú. El caso de Ujú. López Obrador es Claro. casi todo lo contrario de lo que ofreció. Así Hay por ahí es. está circulando un videíto de cuando Ujú. llegó y tomó posesión y dijo, yo voy a hacer esto y esto y esto, voy a mantener las estancias infantiles, voy a Sí, mantener sí, el sí. seguro popular, voy a mantener... Hizo todo lo contrario de Ujú. lo Ujú. que él mismo ofreció. Entonces no es nada más que puedas cumplir con los proyectos que tengas. Claro. Si tienes la voluntad de cumplirlo, o solamente estás engañando a la gente y Ujú. haces lo contrario. Lo del ejército, que el ejército se salga de las calles, Ujú. pues hizo exactamente lo contrario. Militarizó mucho más de Sí. lo que estábamos Ujú. y que fue lo contrario que él ofreció. Ujú. Entonces, claro, al votar es una apuesta. ¿Sí? Tú Es votas una apuesta. pues con los criterios que tienes, con lo que te ofrecen, por si te da confianza el candidato o no, Ujú. ¿no? Ujú. Y Ujú. mucha gente es por el candidato, ya ni Sí. siquiera es Es por por el lo que partido, dice, claro. Por, sino Sin si duda. te sí, inspira así es. confianza o no, si Ujú. te conecta. Mira, yo me siento Exacto. identificado con ese candidato. Ya si resulta que hizo todo lo contrario, pues ya no votaré por él, pero por lo Pues sí. pronto
Entonces son muchas variables que determinan cómo la gente vota. No es una sola, no es solo la Exacto, ideología. exacto. Eh, Ok. la gente que votó por Morena en 18, podemos decir, por decir, simplificando, que una mitad votó porque sí creía en López Obrador, Ujú, sí lo creía honesto, muchos ujú, lo siguen creyendo honesto, ujú. identificado con el pueblo y creyeron en su proyecto. La otra mitad fue voto de castigo al PRI y al PAN. Sí. sin No duda. es que creyeran necesariamente totalmente en López Ujú. Obrador, pero dijeron, el PRI y el PAN, ya su corrupción ya nos tiene Hasta hasta el el gorro. gorro. Entonces el voto de castigo. Voy a Mm, votar por los otros solamente para castigar al PRI y al PAN por sus excesos. Y ujú, con la esperanza de que este partido haga las cosas un poco mejor. ujú, Bueno, pues muchos de esos ya están arrepentidos, pero Ujú. en el ujú. momento de votar, votaron no por López Obrador, sino contra el PRI y el PAN. Ujú. Y Ujú. mucha de la gente que ahora va a votar por el PRI y el PAN, por el Frente Amplio, Ujú. no es por el PRI y el PAN, es contra Exacto, Morena. Ajá. Va a Así ser es. también un voto de Sí, castigo, o un sí. voto útil. exacto. Entonces, Que- así de complejo Ajá. es la situación, Así es, pero ¿no? es lo que es la Ujú. democracia, Ujú. es lo que tenemos. Así Así es. Sí, funciona la democracia. es, Entonces, hay que partir no de cuál partido es impoluto, porque no existen. Todavía sigue habiendo mucho, la gente quiere creer en eso. Hay mucho ujú, idealismo en la ujú, cultura política, no solo de México, sino de varios países. Entonces, ahorita estás oyendo decir, pues ni modo, habrá que votar por el PRI y el PAN, y bueno, Xochitl por lo menos es alguien que nos da confianza, más que otros precandidatos que habían en la oposición, pero el PRI y el PAN, pues no, ni modo, no hay de otra. Pero hay que ir pensando en un nuevo partido de ciudadanos, honestos. No existe. Sí, O sea, ajá, ajá. te puede hacer creer que existe ese partido, un partido nuevo. Al ratito se va a corromper, o Ujú. muchos de ellos, no todos. Ujú. Muchos ujú, de los miembros de ese partido Sí. se van a corromper Ujú. y van a ujú. empezar a recibir priistas de antes, Sí, 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 panistas. sí, 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 Entonces, sí. lo único que nos queda es que hayan varios partidos con posibilidades reales de competir Ujú. Claro. y de Ujú. ganar para que entre ellos se contrapesen y que Ujú. nosotros con nuestro voto podamos también Así es. contrapesarlos. Sí, Eso es lo que es la democracia, es lo que sí. hay. De No acuerdo, hay mucho más que eso. Ujú. de acuerdo. No, pues bueno. ¿Cómo ves, mi Rafita? No, bueno, pues primero toda una clase sobre todo de la constitución de los partidos y cómo llegan a incrustarse en la democracia, ¿no? Que eso es muy importante. Y el otro es, bueno, la reflexión que me queda es que finalmente la apuesta es pragmática, ¿no? Eh, estos van Lo menos bien. peor Ajá, exacto. es votar Es al por lo menos menos peor. peor, aunque Ajá. a mucha gente no le gusta decir, no me digas que hay que votar por lo menos peor, hay que votar por lo mejor. Pues sí, pero en muchos Bueno, lo casos, mejor es lo menos peor. lo menos peor, así es Exacto, la democracia. exacto, ¿no? Y bueno, pues es una instrucción muy importante el valor del voto en ese sentido, ¿no? De la alternancia que de alguna manera pone a competir a los partidos y no sé si incluya un poco la depuración, ¿no? Es decir, este chapulineo, este brincadero de un lado a otro, pues de alguna manera creo que es muy importante que se regule o que los mismos partidos lo regulen, ¿no? Con una oferta política, es decir, nuestro partido no admite gente que haya manifestado de alguna manera la corrupción. Ya si entra alguien que le encantó el dinerito, pues entonces también que haya una sanción. Es decir, Claro. eh, no puedes evitar el atractivo que es el poder y el dinero para mucha gente, pero sí puedes evitar de alguna manera que eso no se generalice, ¿no? En lo del Peña Nieto, bueno, fue un descaro y fue un cinismo ya altamente generalizado. Si por eso fue el voto en contra de la corrupción, ¿Sí? porque era una cosa, pero ahora que lo estás viendo
en Morena, dices, bueno, pues ¿en qué quedamos, no? Se vota por alguien que está prometiendo acabar con esta corrupción cínica y generalizada del PRI, y pues, Ahí en va, más o fin, menos igual. ahí van más o menos igual que el PAN, etcétera. Entonces, la cuestión no es quién va o quién, sino qué mecanismos tenemos como ciudadanos Exacto. para evitar eso, ¿no? Para Lo que, generar contrapesos y sí, para que realmente si alguien se castigue porque efectivamente incurrió en un hecho de corrupción, además de qué magnitudes, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de pesos. y Es por todos decir, lados, sí, y por todos contratos, lados. Sí, contratos a sí, los sí. amigos. No, bueno, lo que pasó con Peña Nieto del escándalo de la estafa maestra, pues ahora lo ves y dices, pues le aprendieron muy bien. O sea, es una escuela, al contrario de lo que prometen los partidos, pues es una Sí, escuela, ¿no? Lo van lo mejorando. que pasa es que ya en nuestra situación de México, lo que pasa es que nos falta esa otra parte de la democracia. Lo Así que hemos es. construido estos 30 Sí. años y que está en riesgo ahorita, el Ajá. que tratamos de defender para que por lo menos se sostenga y continúe, es la lucha entre los partidos, las Así es. elecciones limpias, que pueda haber alternancia. Ajá. Recordemos que el año 2000 fue la primera alternancia pacífica que tuvimos en toda nuestra historia. Sí, 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 sí. Todo lo Sí. anterior, cuando pasaba el poder de un grupo a otro, era por golpe de Estado, guerra Ujú, civil, revolución. ujú. Sí. Vaya, fue un logro el que 200 años después de nuestra independencia pudiéramos transferir el poder de un grupo político a Ujú. otro por la vía pacífica y que sigan compitiendo y que haya alternancia en los estados. Ese es un logro muy importante porque nunca lo habíamos tenido. Así es, Esa es una así es. primera parte de la democracia que Ujú, hay que seguir trabajando, que hay que celebrar, porque eso no lo habíamos tenido. ujú. Que pueda haber llegado un partido como el de Morena, eso es parte de la democracia. Y en Claro. su momento el PAN, que ahora lo podamos sacar, si es que se puede, Ajá. pues sería parte también de la democracia, será resultado de que la democracia todavía funciona. Pero la otra parte que falta, y ahí sí no hemos avanzado casi nada, es la de la rendición de cuentas. Así Es es, decir, exacto, el exacto. elemento esencial también de la democracia, de hecho el objetivo principal, es que no se abuse de poder, lo cual implica que quien sí abuse de poder por vía de corrupción o de muchas otras maneras, mandar encerrar opositores, mandar asesinar opositores, en fin, hay muchas formas de abuso de poder, pero hablemos de la corrupción, que quien incurra en eso sea castigado, esa es la rendición de Así cuentas. es. No incurriste Ujú, en corrupción, no importa que seas presidente o ujú, gobernador ujú. o secretario de lo que sea, te vas a la cárcel. En la medida en que eso se aplique, ahí es cuando se termina la impunidad. Así Ese es el es. ofrecimiento Ujú, que nos han hecho desde hace uf, décadas de que se va a acabar la impunidad y no es cierto, no han cumplido, ujú, ujú. porque los propios presidentes que pueden tener la fuerza para efectivamente castigar a quienes incurren en corrupción, no lo han hecho, para que a su vez a ellos no se les apliquen Así es, tampoco. exacto, exacto. Y en eso no hemos Ujú, avanzado. Entonces, esa es la otra parte que nos ujú, queda todavía, ujú, consolidando lo que tenemos de democracia electoral, ujú. partidista, alternancias, libertad de expresión. Esa tampoco fue gratis, ¿eh? Ujú. Sí No, tenemos un buen no. nivel de libertad de expresión, Ujú, pero no nos la regalaron, ni ujú, nos lo regaló este gobierno. Se fue ujú, construyendo de décadas para ujú, atrás ujú. hasta ahora. Pero bueno, todo eso que hemos logrado, nos falta la rendición de cuentas. Falta castigar de manera más sistemática a quienes incurren en corrupción, Ujú. porque lo que ha habido desde tiempos del PRI es que el presidente que llegaba nuevo para supuestamente demostrar que estaba en contra de la corrupción, agarraba a dos o tres que casi siempre eran sus enemigos. Ujú. Sí tenían corrupción, pero dos o tres de cientos o Sí, miles. Nada más dos o tres que además eran sus enemigos y los metía a la cárcel, ¿no? Que Díaz Serrano, que así es, la con. quina Ujú, de los petroleros,
Ajá, Incluso se llegó con Cedillo al hermano de De Salinas, de acuerdo. Gortari, De llegó a la acuerdo. familia presidencial, pero es que ahí ya estaban sí. confrontados ellos, ya Ujú, eran enemigos. ujú. Entonces, eso no sirve. Lo que sí sabemos es que el Bester Así Gordillo con es. Peña, en fin, Ujú, Rosario Robles ahora, enemiga de López Obrador, son venganzas, no sí. es aplicación de la ley, Ujú. y por lo tanto no sirve para reducir la corrupción. Si vemos las democracias que funcionan mejor a lo largo de varios años, que de nuevo son las escandinavas, vean los niveles de corrupción Sí, que no, tienen. bueno. La gran Hay diferencia. corrupción, sí, Sí, pero claro. ¿qué niveles de Ujú, corrupción? ujú. Pues esa es chiquitita en Sí. comparación con lo que tenemos en otros países. ¿Por qué? Porque ahí sí se ha aplicado a lo largo de varios años, de manera más sistemática, los castigos a quienes se Sí, corrompen. sí, sí, Entonces tú sí. llegas a un cargo de poder, ya sabes que te van a descubrir, sí te van a Así es. descubrir, y sí te van a meter a la cárcel, mejor me freno. Pues sí, Y exacto, se va exacto, reduciendo. es sí, no hay mejor persuasión que que el temor de la cárcel, ¿no? Un poco, Pero que veas que sí se no, aplica. bueno, que efectivamente se aplica. O Entonces tú ya llegas y o en dices, el caso me freno. oriental, el suicidio, ¿no? Como, Bueno, en caso de los como los japoneses, de sí, los japoneses, pues de sí. acuerdo a su propia tradición cultural. ¿No? Sí, Pues qué pero barbaridad. eso es lo que nos falta, eso es Sí, lo que nos eso falta, nos fíjate. falta. Ujú. Incluso en América Latina, que las democracias no es que funcionen así tampoco muy bien, compartimos una historia política que nos ha hecho muy difícil la democracia en América Latina. Ajá. Hay, sin embargo, varios países que ya metieron a la cárcel Sí, ¿cómo a algún no? expresidente. Sí. Nosotros no, Ajá. nosotros nos falta Es un esa tabú asignatura. aquí en este país, es un tabú. Atentar con un presidente es, pues bueno, fue la promesa con Peña Nieto, ¿no? Sí, De este, que Peña Nieto finalmente iba a caer en en la cárcel por la corrupción desbordada que tuvo en el sexenio y pero no al mismo pasó tiempo, nada. fíjate, al mismo tiempo, como López Obrador pensaba que si Peña Nieto quería hacerle fraude, podía hacerlo, le ofreció Ujú. la impunidad Así es, y se lo exacto, ofreció exacto. públicamente, ¿eh? Sí, 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 sí. Le dijo, para el actual gobierno, para que vean que no somos vengativos, si nos permiten llegar, Ujú. borrón y cuenta nueva. Lo dijo desde el 2016 Bueno, lo acaba de reconocer, ¿no? y Últimamente, lo vuelve a recordar. Peña que Nieto con Del me, per- Mazo. me llegó, sí, a Hazme el cambio de impunidad, favor, sí, hazme el y los favor. gobernadores. Entonces, a Sí, final de y también Fox también ofreció, ¿eh? También ofreció que sí, iba a castigar, no a Cedillo, porque entonces Cedillo no le hubiera facilitado, pero hablaba de Salinas y hablaba de otros ajá, corruptos del PRI. así Pudo es, haber sí. metido a muchos corruptos del No, PRI bueno, sin pues meterse con esa Cedillo. fue la expectativa, yo la recuerdo muy bien. La expectativa era, ahora sí va a haber castigo a los que abusan del poder y nada, ¿no? No quisieron meterse con los priistas, porque a Ujú. mí me decían algunos de ellos, cercanos y que estaban muy encumbrados, me decían, es que con el PRI tenemos que gobernar porque ellos tienen mayoría. Si Sí, nosotros empezamos a encarcelar a varios de ellos, nos van a bloquear. Y yo lo que les dije es, de todas maneras no van a gobernar con ustedes. De todas así maneras es, el PRI ya dijo que los va a bloquear así es, y ustedes así no van a es, meter a la cárcel a varios de ellos, entonces no van a tener ni las reformas que quieren, así ni van a es. haber avanzado en el sistema Ajá, político, ujú, ujú. porque no cumplieron con esa cuestión de veras aplicar la ley. Y eso Así es lo que es. pasó, eso es lo que pasó. Sí, cada sexenio hay una amnistía, ¿no? Eso es lo que parece ser la regla Ahora sí, no no dicha, ha cambiado. no ha cambiado. Es lo que pasó se olvida, vamos por lo nuevo. Es la amnistía total como para garantizar la alternancia, ¿no? Es una cosa, pues, Para como facilitar la alternancia, primero medio sí, perversa, ¿no? la teoría democrática te dice que precisamente la alternancia permite que el nuevo partido castigue al antiguo Así es, anterior, pues sí, porque no es tu así es. partido, por lo menos te cuesta Ajá, menos trabajo ajá. castigar a los del otro partido, e incluso a lo Ujú. mejor lo haces con ganas,
porque son Ajá, tus adversarios, ajá. pero aquí resulta que se impuso el pacto de impunidad hasta ahora. Así Ok, es, tú eres de otro partido, pero déjame llegar y te perdono. así es, Y así Exacto. luego, es. pero lo malo es que eso lo podrías hacer, se puede entender desde el punto de vista pragmático, pues en el caso de Fox todavía, pero lo que sí tendrías que hacer para de veras cumplir es empezar a Es- aplicar a tus colaboradores que incurran en corrupción, Sí, la rendición de cuentas, ¿no? pero con los Sí, sí, tuyos. sí, sí, Ok, sí. ya quedaste con los otros que no te ibas a ir. Y en primer lugar le puedes decir al presidente, pero sí te puedes ir con muchos de los de abajo. O sea, Así tú le podías es. decir, por ejemplo, Ujú, Fox, a Cedillo, mira, contigo no me voy a meter, hayas hecho lo que hayas hecho, porque si no, no me vas a dejar llegar. ujú. Oye, pero aquí hay un montón de priistas que Sí. fueron gobernadores, que fueron secretarios, que fueron, ¿no? Y a ellos sí los puedo llamar a cuentas, Ujú. ¿no? El propio Cedillo con Fobaproa, que es discutible si era lo conveniente o no, pero sí pudo. Yo sí creo que efectivamente salvó a los ahorradores con Fobaproa, Ujú. pero debió haber metido a la cárcel a varios de los responsables, Ufale, cómo no, cómo no, ¿no? Entonces, ok, cómo no. yo rescato a los ahorradores, hago Ujú. la deuda para que no Sí, quiebren un montón de ciudadanos, pero quienes son los responsables de esta jugarreta, tres o cuatro o cinco a la cárcel. Eso sí ujú, ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos con un ujú. Pro y en Japón, pero sí metieron a la cárcel a varios. Eso es Sí, lo que faltó aquí, así es, por así ejemplo. es. Pues Ujú. qué barbaridad, No, no. jóvenes. Pues yo la verdad estoy, estoy No, bueno, aquí encantado, nos ¿eh? quedamos. Sí, La verdad es que qué bárbaro, qué ujú, enseñanza. Ahora sí, para mí ha sido sí, una riqueza y estoy seguro para quienes ujú. están escuchando toda Ah, esta, sí, cómo no, sí, sí, todo esto que nos has cómo no. compartido, José Antonio. Ujú. Y bueno, si queremos ser Sí, de alguna manera un país tipo nórdico, pues lo primero la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, la no, democracia pues sí. ahí está y está en nuestras manos. No en las manos de los políticos, en las Y manos hay de la que continuarla, ciudadanía. Y Y hay hay que que continuarla, salvarla. hay que salvarla. hay que salvarla, Ujú, mejorarla y ujú. mejorarla exigiendo rendición de cuentas, porque Así necesitamos es, eso. así es. Nos hemos llevado, Sí, nos la hemos llevado fácil, ¿no? Es decir, como ciudadanos, dejando que el mundo vaya caminando y que ujú. corran y hagan sus tropelías y a lo mejor hagan cosas buenas, ¿por qué no? También hay cosas muy buenas que Claro, han hecho los políticos, sí. ¿no? Oh, sí, No, por claro. Ah, no, supuesto. sin duda, sin duda, sin duda. Eso es Estamos en el indudable. momento de la esperanza de Ujú. que, pues, tú lo dijiste hace rato, esto parece ser golpes de suerte, ¿no? Y vamos a pensar que pueda ser un buen golpe de suerte lo que siga, ¿no? Y que nos vaya Ahora muy con la bien, exigencia, yo pero perdón la exigir. interrupción, con la Sí. exigencia de Ujú. rendición de cuentas, ¿no? Esa es Eso la es Sí. lo clave. que hay que exigir. O sea, yo Se voto, hizo con yo hago Fox. el cambio, pero la exigencia de rendición de cuentas ahí está. No, Mucha no. Exacto. gente lo creyó también Ujú. con López Ah, Obrador no, en la por campaña supuesto, pues si, presidencial. si fue su principal oferta, Fue una de las reducir, principales atacar ofertas la impunidad y la corrupción. de la Esa fue la corrupción. oferta. La principal, sí. Ujú, La otra ujú. parte era la de la justicia social, Así pero es, políticamente era erradicar la corrupción erradicar y la se acaba la corrupción. impunidad. Sí, Y no, no, pues no no. para nada, fue lo contrario, Sí, otra vez. así Exacto. es, así es. Oye, pues José Antonio, agradecerte de verdad por este tiempo, qué bárbaro, qué aprendizaje, qué riqueza. Sí. A ustedes, amigos, Ajá. amigas, ya saben, votar es importante, hay que fortalecer la democracia. Y pues bueno, todos aquellos que no tengan su INE actualizado, actualícenlo. Estaba yo leyendo Sí, en la sí. mañana una estadística brutal de 22 millones de jóvenes Sí, que que ya no no. viven en donde Ah, vivían, así es, ¿no? sí, sí, Y sí. que eso les impide votar si no actualizan su INE. Háganlo. Ujú, Esto no se trata de dejar pasar, se trata de fortalecer lo que somos, nuestra identidad. Y lo primero es la democracia ujú, y ujú, exigir a partir de ella para que se actúe de una mejor forma. Para eso sirve. ujú. Y Así entonces, es. pues, agradecerte, mi querido José Antonio, por Oh, este bueno. día. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Con Pues mucho bueno, gusto, ya saben. esperándote, aquí ya Ujú. nos te encantó tu Sí, participación, la verdad. sí.
No, Pues muchas sí, gracias, José Antonio. muchísimas gracias, de veras, toda una cátedra Es- de democracia. Te agradecemos muchísimo, José Antonio. Pues encantado, Y encantado, a ya sabes. ustedes, amigas, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, hay que unirnos más que nunca como sociedad civil, fortalecer esa participación ciudadana, pero también Ujú. organizativa y sobre todo exigir, que eso es lo más importante. Mientras doblemos las manitas no pasa nada, pero si Ujú. exigimos pasarán muchas cosas para bien. Así es que Así es. unámonos, fortalezcámonos y crezcamos y sobre todo agradezcamos que tenemos vida y que tenemos por delante mucho camino que recorrer. Que les vaya muy bien.